Entre el rescatado de Lemnos y su rescatador había nacido una amistad verdadera, por lo que Neoptólemo quiso que Filoctetes se alojara en sus propios aposentos y nombró esclavos para que lo atendieran. Desde que abandonaron la isla, Filoctetes no había vuelto a sentir sus tormentos, pero el viaje le había cansado mucho y en su primera noche en el campamento durmió profundamente. Mientras dormía, tuvo un sueño. Le pareció que junto a su cama había un hombre alto, vestido de blanco, de semblante serio y dulce, que tenía en la mano izquierda una copa de ámbar con una pequeña serpiente verde enroscada en el tallo, y la serpiente tenía en la boca una piedra roja como la sangre. Con la otra mano, el extraño le quitó la manta a Filoctetes y desenrolló hábilmente las vendas de su herida. Al instante, la serpiente salió disparada y se enroscó alrededor de su pie. El paciente chilló y quiso forcejear, pero sus miembros se negaron a moverse. «Quédate quieto y no temas», dijo el extraño. «Esta compañera mía no te hará daño, sino bien. Por la sabiduría de su especie encontró la piedra que lleva, que tiene la virtud de atraer hacia sí todo veneno mortal. Con un toque de ella purgará tu herida envenenada y por la potencia de este bálsamo celestial tu carne volverá a ser como la de un niño pequeño». Mientras hablaba, Filoctetes sintió la suave presión de algo liso y frío sobre su pie. Su visitante dejó caer sobre él licor cristalino de la copa de ámbar e inmediatamente un profundo sueño se apoderó de él, y ya no supo más. Pero cuando despertó por la mañana, supo que había sido Asclepio quien se le había aparecido, porque he aquí que su pie quedó sano y salvo, sin una sola cicatriz, de modo que saltó y caminó alabando a los dioses. Aquel día los griegos se prepararon para la batalla una vez más, considerando segura la victoria, ya que no solo tenían con ellos a Neoptólemo, sino también el arco de Heracles. Pero Odiseo dijo: «Aún nos falta una cosa. Hasta que la tengamos, asaltar la ciudad es en vano. ¿Qué? ¿Acaso habéis olvidado el oráculo que conocí de boca de Héleno, el relativo al Paladio?» «Se me ocurre, hijo de Laertes», respondió Diomedes, «que el troyano inventó ese oráculo con la intención de desanimarnos, pues para encontrar el Paladio primero debemos tomar Troya, donde está escondido. Levántate pues y ven conmigo. Si no luchamos hasta que la estatua sea nuestra, podremos sentarnos aquí hasta que se nos oxiden las espadas». «Una palabra a solas, camarada», dijo Odiseo sonriendo y lo apartó del resto. Y cuando hubieron hablado juntos un rato, Diomedes declaró, ante el asombro de todos, que Esténelo, su pariente, debería conducir a sus hombres a la batalla, pero que él mismo se quedaría en el campamento con Odiseo. Así pues, el resto de los caudillos se pusieron en marcha con la hueste, y fueron muchas las burlas que lanzaron contra aquellos dos, que por mera pusilanimidad perdían aquel día su parte de gloria y de botín. Pero al caer la tarde, quienes se reían eran Odiseo y Diomedes, pues la hueste regresó cabizbaja porque la batalla se había cebado con ellos. ¿Y qué vieron sobre el altar, en medio del campamento, sino el mismísimo Paladio? Boquiabiertos de asombro, los griegos se agolparon para contemplar aquella antigua semblanza bárbara de aquella a la que adoraban en común con sus enemigos. El ídolo, rudamente tallado en lo que parecía ser ébano y de aproximadamente medio metro de altura, estaba envuelto desde el cuello hasta los pies en un estrecho manto de tejido dorado, densamente sembrado de perlas y piedras preciosas. Sus ojos, cada uno de una sola esmeralda, brillaban formidablemente a la luz del sol. Las manos, sostenidas rígidamente hacia abajo contra los costados, agarraban una lanza y una rodela de oro. Así era el talismán de los troyanos, su pequeña palas, modelada por los artífices de la antigüedad a partir de un bloque informe que, según contaba la tradición, había caído de los cielos. Odiseo y Diomedes estaban de guardia junto a la milagrosa imagen, cada uno con una espada desenvainada en la mano, y las espadas estaban rojas de sangre. Y un joven yacía atado al pie del altar, vestido como el hijo de un rey. Los dos caudillos se vieron inmediatamente rodeados de curiosos, pero sus respuestas se ahogaron en una algarabía de gritos de júbilo y asombro, hasta que Agamenón ordenó a la multitud que se retirara y guardara silencio mientras Odiseo contaba lo sucedido.
Así pues, Odiseo se presentó ante todos y relató el asunto breve y tranquilamente según su costumbre. Contó cómo llegó a suponer que el Paladio ya no estaba escondido en Troya, sino en el monte Ida, y cómo, desde la noche en que dejó libre a Héleno, encontró medios para que sus idas y venidas fueran continuamente vigiladas hasta que el joven fue rastreado hasta cierta hondonada densamente poblada de árboles en la montaña. Se abstuvo de decir quién había hecho esa labor de espionaje, pero, por las insinuaciones que dejó caer, sus oyentes dedujeron fácilmente que había vuelto a sobornar a confidentes dentro de la ciudad. Odiseo tampoco creyó oportuno decir por qué ocultó a todos sus compañeros, excepto a Diomedes, el conocimiento así obtenido. La verdad era que deseaba compartir los honores de su hazaña con el menor número posible de personas, ya que no podía conseguirlo sin ayuda. «Al veros tan decididos a luchar, príncipes», dijo, «no quise frustraros, por lo que comuniqué mi designio solo al hombre que había afrontado tantos peligros a mi lado. El resto se cuenta pronto. Cuando llegamos al lugar que me habían indicado, Diomedes y yo sorprendimos y matamos a los hombres que encontramos haciendo guardia allí. Pero tomamos vivo a Héleno y lo hemos traído aquí cautivo, como veis, porque sabe muchas cosas que puede sernos útil conocer. Ahora, hijos de los griegos, la victoria os está asegurada al fin. Allí está el Paladio. El talismán de los troyanos ya no está entre ellos, y de esta forma los dioses los han entregado en vuestras manos». A esa misma hora, un pequeño grupo de troyanos subía penosamente por los escarpados caminos forestales del Ida, llevando entre ellos una litera abierta. La luz del atardecer caía suave y dorada sobre el frondoso dosel de su camino y bailaba sobre sus yelmos de bronce, sobre la bruñida metalistería de la litera, sobre el collar de joyas y los brazaletes de un joven que yacía inmóvil en ella. Tenía los ojos cerrados, sus ondulados rizos sombreaban un semblante mortecino en su palidez. Su vestimenta bordada de flores estaba desgarrada en el pecho, mostrando un orificio carmesí en la carne de marfil, de donde brotaban lentas gotas oscuras. Se hubiera dicho que el corazón más duro se derretiría ante una visión tan hermosa y lastimera, pues, aunque yacía como dormido, su boca estaba rígida por el dolor, y el sello de la muerte estaba visiblemente puesto en aquella hermosa cara. Pero sus compañeros lo miraban fríamente cuando de vez en cuando se detenían para cambiar de porteadores, y al fin uno de ellos murmuró a otro: «Se está muriendo a pasos agigantados. Podríamos habernos ahorrado este trabajo, porque se habrá ido antes de que podamos llevarlo a donde nos ordenó». «Pues hasta nunca, digo yo», respondió su compañero. «Pero mejor para Troya si hubiera ocurrido antes. Sí, por los dioses, si hubiera muerto siendo un bebé en estas laderas, entonces nuestro noble Héctor aún estaría vivo, así como cientos de hombres valientes más que han caído en defensa de éste y de su pichoncito. Pero en marcha, amigos, los hijos de los reyes deben ser obedecidos mientras tengan aliento, y el capricho de París es morir donde fue criado». Entonces, en silencio, llevaron la litera hasta que llegaron al claro del bosque donde estaba la cabaña de paja de los padres adoptivos de París. El viejo pastor había muerto, pero su mujer seguía viviendo allí. Salió a su encuentro y les hizo señas para que depositaran la litera. «¡Ay!», chilló ella, «ahora se hace realidad el sueño que tuve hace muchos años. Sabía muy bien lo que presagiaba, y muchas veces le dije a mi buen esposo, que ahora descansa: no volveremos a ver a nuestro hermoso hijo adoptivo hasta que venga a nosotros con la herida de muerte en el pecho. Amigos, es una herida de flecha, ¿verdad? ¿Sabéis de quién es la flecha?». «Sí, buena señora», respondió uno de los hombres, «puedo afirmarlo. Cuando los griegos nos dieron batalla hoy, el señor París no salió, sino que observó la batalla desde la muralla, pues la reina Helena, según oímos, le había convencido de que se abstuviera de luchar. Había entre los griegos un arquero que ninguno de nosotros había visto antes. Llevaba el arco más grande que jamás había visto, pero no luchaba ni con pequeños ni con grandes, y parecía estar buscando a alguien entre nuestras filas. Por fin vi que un guerrero que estaba a su lado señalaba hacia arriba, hacia donde estaba nuestro príncipe. Enseguida el arquero apuntó, una flecha de plumas negras silbó en el aire,
y un grito de Paris confirmó que había dado en el blanco. Y cuando, alabados sean los dioses, hubimos derrotado al enemigo por enésima vez, se me ordenó, junto con estos otros, que lo trajera hasta aquí, pues los médicos, al parecer, declararon que su herida era mortal, y entonces gritó sin cesar que debía volver al Ida. Una idea extravagante, pero los moribundos son dados a tales. «¿Quién dice que me estoy muriendo?», dijo una débil voz desde la litera. «No moriré, os digo, si solo... ¡Ay, otra punzada! Dadme un poco de vino para que pueda hablar». Fue la anciana quien levantó suavemente la cabeza de Paris y le acercó la copa a los labios. Cuando hubo bebido, revivió un poco, la reconoció y dijo: «Madre, ¿ayudarás ahora a tu hijo, aunque te haya abandonado estos muchos años?» «Pues claro», dijo ella llorando, «pero me temo que ya no hay nada que hacer, hijo mío». «No, no», murmuró Paris, «solo tienes que darte prisa. Lleva a los porteadores a la alameda, donde el arroyo baja de las cañadas superiores. Luego quítame este anillo del dedo meñique y tíralo al agua. Y luego dejadme, todos vosotros, porque vendrá la ayuda con la que debo encontrarme a solas». «Este es el final, señora», susurró uno de los troyanos. «Se le empieza a ir la sesera». «No estoy tan segura», respondió la madre adoptiva en su oído. «Recuerdo ese anillo de plata, que nunca me dijo de dónde lo había sacado. ¿Quién sabe si hay algo de magia en él? Al menos cumplamos su voluntad». Así pues, hicieron lo que Paris les había ordenado y él se quedó solo a la orilla del arroyo. Este arroyo era el mismo que fluía por el valle secreto de Enone. Era ella quien había dado el anillo de plata a Paris en aquel lejano verano de su amor dichoso y le había dicho que, si alguna vez la necesitaba, arrojara la prenda al arroyo y ella acudiría a él sin falta. Y aún él lo conservaba, sin saber por qué, pues no pensaba darle nunca uso. Pero cuando se supo herido de muerte, le vino un recuerdo repentino. ¿No había dicho una vez la ninfa del bosque que ella y sus hermanas estaban dotadas para curar con el tacto todo tipo de heridas y enfermedades? Es más, recordaba una prueba de ello. Había visto cómo las manos suaves como flores de Enone devolvían la vida a una paloma que había caído a sus pies con la flecha del cazador clavada en el pecho. Enone lo salvaría ahora a él, si la invocaba a tiempo. El sol ya se había puesto. Una luz verde permanecía en el oeste, pero las sombras permanecían momentáneamente alrededor de Paris, allí donde estaba tirado como una bella estatua en ruinas entre las oscuras columnas de los árboles. Era un lugar agradable, pensó, somnoliento. Una pequeña brisa se había despertado al anochecer y suspiraba entre los álamos. El arroyo le cantaba una melodía suave y arrulladora. Qué dulce era aquella paz del bosque después del calor y la agitación de Troya. Y ahora ya no sentía el dolor, solo una languidez profunda y deliciosa. Dormiría hasta que llegara Enone, porque de que ella acudiría y lo perdonaría y curaría, no dudó Paris ni un instante. ¿Qué corazón de mujer se había resistido alguna vez cuando él pedía algo? Entretanto, Enone ya se había acercado lo suficiente, en el crepúsculo, y lo observó un rato con la conciencia dividida entre el amor y el rencor. Pero cuando él se hundió en el sueño que ella sabía que acabaría en muerte, se deslizó hacia él con un suave lamento de compasión, se inclinó sobre él y le besó suavemente la frente. «Despierta», le dijo, «despierta y háblame, querido mío». Paris abrió sus ojos cansados y con una sonrisa de infinita ternura murmuró: «Estaba soñando contigo, la alegría de mi alma, Helena mía». Y con ese nombre en los labios murió. Al oírlo, la ninfa retrocedió como picada por una serpiente. «Pues que te salve, Helena», gritó, «que Enone no lo hará. ¿Por qué habría de darte la vida para que la desperdicies en los brazos de una ramera?» Y tras decir esto, la hija de Lida huyó llorando por el oscuro bosque. Hasta aquí este episodio. Si te ha gustado, la forma más sencilla de darme las gracias es dejar una reseña o un me gusta en Spotify, iVoox, YouTube o donde estés escuchando. Considera también apuntarte a la versión premium del podcast, donde además de apoyar económicamente mi labor, podrás disfrutar de todos los episodios sin publicidad
con la ventaja de que ahí tienes los episodios listos en cuanto los tengo preparados, por lo que siempre van varias semanas por delante. Es un pago único bastante razonable con acceso para siempre. Tienes la información en grandesheroes.com/premium. Ahí encontrarás asimismo las versiones en papel y Kindle de los libros que narro en el podcast. Y si solo quieres seguirme la pista de lo que voy haciendo y publicando aparte de este podcast, puedes apuntarte a mi canal de Telegram en grandesheroes.com/telegram o a mi boletín en grandesheroes.com/boletín. Gratis los dos.